Ejercicio 1. Te pide hallar la tensión de la cuerda cuando C es igual a 25, D es igual a 40, E es igual a 3 metros y W, que vendría a ser el peso, es igual a 300 kilonewtons sobre metros. A ver, mm, esta vendría a ser la gráfica. Ya, sabemos que de este punto acá está todo el peso. Por lo tanto, eh, sabemos que la longitud de AB es 9. Para determinar la fuerza que ejerce, eh, vamos a multiplicar W por L, que vendría a ser el peso, que sería 300, por la longitud, que vendría a ser 9, sobre 2. Y luego tenemos que hallar el diagrama del cuerpo libre en las reacciones en A y en la reacción en B. Acá ya está planteado. Sabiendo esto, hallamos las fuerzas, sabiendo esto, hallamos la suma de las fuerzas en X, que que tendrían que ser igual a 0. Por lo tanto, la suma de las fuerzas en X vendrían a ser, mirando el diagrama, la imagen, AX menos BX igual a 0. Por lo tanto, si AX menos BX igual a 0, vendría a ser AX igual a BX. Y sabemos que AX es A seno de C y Bx es B seno de D. Y los datos que nos dan es que C vale 25 grados y D 40. Acá ya está reemplazado. Acá ya sabemos que A es igual a B seno de 40 sobre seno de 25. Tenemos una ecuación. Luego tenemos que hallar la suma de las fuerzas en I, o en el eje Y mejor dicho, que tendrían que ser igual a 0. Por lo tanto, la suma de las fuerzas en I, como vemos, a ver, acá estamos apreciando en, en el eje Y, ahí es igual a coseno de. Acá apreciamos en el eje Y que ahí es igual a coseno de 25, ahí, reemplazado. Igual con BI, la fórmula, por lo que es en el eje de Y, está yendo hacia abajo, por lo tanto, tendría que ser negativo, por lo que va hacia abajo, pero como lo hemos pasado al otro extremo del igual, es positivo. Lo mismo la tensión. Ahora, la suma de los momentos en A es igual a 0. A ver, los momentos en A, que vendrían a ser fuerza por distancia, ¿no? Ahora la suma de los momentos en A, que tendrían que ser igual a 0. Mirando la gráfica, el menos E, que vendría a ser acá la longitud o la distancia, la fuerza, menos E otra vez, por la tensión, más la longitud de todo esto, por la fuerza que ejerce acá, ¿no? Ahora está reemplazado. Y en un sistema, en, y en un sistema de ecuaciones, tendríamos que A seno de 25 menos B seno de 40 más 0t es igual a 0. Primero. El segundo sería A coseno de 25 más B coseno de 40 menos t es igual a 1350. Y el tercero sería 0a más 9b coseno de 40 menos 3t es igual a 3 por 1350. Ahora reemplazando 1 en 2, obtenemos estos datos.
Resumiéndolos, nos obtendríamos que 2 por 14b menos t es igual a 1350. 6 por 42b menos 3t es igual a 4050. Lo que hemos hecho acá ha sido multiplicar todo por 3. Luego, dándole valor a b igual a 0, obtenemos que la tensión sería menos 1350. Por lo tanto, cambia de sentido hacia arriba. Entonces, mi tensión sería 1350 kN hacia arriba. En el segundo ejercicio, tenemos eh, que, el segundo ejercicio. La plancha pesa 1000 newtons. Tenemos los datos que L1 es igual a 2 metros, L2 es igual a 3 metros y la distancia del centro de gravedad hacia C es igual a 4 metros. Nos piden hallar la tensión de las cuerdas y si el sistema es estable. A ver, acá está el diagrama de cuerpo libre, donde tenemos la reacción en A, en B y en D con respecto a C. Y también tenemos el peso. Ahora, por equilibrio, como primer paso tendríamos que tener la suma de las fuerzas igual a 0. Tenemos que las fuerzas vendrían a ser el peso, las fuerzas que hay en B a C, más las fuerzas que hay en AC, más las fuerzas que hay en D a C. Todo esto vendría a ser igual a 0. Ahora solo tenemos que poner los datos. Vendrían a ser W, que vendría a ser el peso. Sabemos que W o el peso es 1000, pero como está yendo hacia abajo el peso y hacia abajo es la recta Z, tendríamos que añadirle que W en coordenadas es 0,0, menos 1. Por lo tanto, multiplicando tendríamos 0,0, menos 1000. A esto le sumamos eh, la fuerza de B a C módulo por el unitario de BC. Y lo mismo con AC y DC. Bueno, reemplazando, acá está cómo debe salir la fórmula. Solo nos queda reemplazar con los datos que tenemos. Reemplazamos. Luego de reemplazar todo, lo que vamos a hacer va a ser igualar I con I, J con J y K con K. Por lo tanto sería menos 2 quintos de FBC módulo más 0 es 0 sobre 4,47, pero vendría a ser 0 igual por FAC más 2 sobre 5,39 igual a 0, que 0 vendría a ser acá I. Y como se dan cuenta, estamos hallando en esta primera fila todos los I, lo mismo acá todos los J y acá todos los K. Acá vendría a ser 1000, por lo que igualas todos los K y K vendría a ser 1000 acá también. Esto es esto se halla fácil en la calculadora, falta poner los datos nada más. Bueno, ahora vamos a hallar la suma de los momentos en B igual a 0, que vendría a ser la suma de la distancia por la fuerza, y esto tendría que ser igual a 0. Entonces, sabiendo esto, vamos a hallar eh, la distancia de B hacia A, que vendría a ser A menos B,
Y la fuerza de AC, bueno, acá repetimos con diferentes datos, diferentes puntos, mejor dicho. Todo esto igual a cero. Habiendo reemplazado todo, me quedaría que la fuerza de AC módulo sobre 4.47 por menos 12, menos 8, menos 6 más F de C o la fuerza de DC sobre 5.39 por 12, menos 16,6 más 0,2000,0. Todo esto me tendría que salir igual a cero. Pero con el ejercicio anterior de la suma de las fuerzas, ya tenemos estos datos. Solo tenemos que reemplazarlos y obtendremos el valor del momento. Acá me va a tener que salir un valor y si este es cero significa que el sistema es estable. Número 3. Hallar las reacciones en A y B si E es igual a 4 metros, P es igual a 400 kilonewtons y W es igual a 120 kilonewtons sobre metro. Tenemos ahí la gráfica con los datos que nos dan. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Acá sabemos que W es 120. Tenemos su peso por su longitud, que vendría a ser 8, porque W solo es de A a B, o sea, de este punto a este punto. Y esto nos saldría 960. Acá lo mismo, acá tenemos 120 por 4 sobre 2. Y esto nos saldría igual a 290. Esto tendría que ser con respecto a X. Es una fuerza con respecto a X y esta es una fuerza con respecto a Y. Acá está W. 4 es el valor de. Ahora hallamos la suma de las fuerzas en X, que tendría que ser igual a 0, donde mi AX es igual a 240 más 400. Mi AX, todo lo que está en el eje X, 240 más 400. Bueno, tendrían que ser AX menos 240 menos 400 igual a 0. Pero si cambiamos de lado el AX, tendríamos esto, que vendría a ser igual a 640. Lo mismo para las fuerzas en I, que su suma tiene que ser 0, donde AI más AI, BI hacia arriba, positivos, igual 960 más 400 más 400. Estos tendrían que ser negativos, pero pasaron hacia el otro lado. Tendrían que ser negativos porque 960 está hacia abajo, lo mismo con 400 y este 400. Han pasado hacia el otro lado positivos. Y en respuesta a esto es AI más BI es igual a 1760. Ahora la suma de los momentos en A es igual a 0. Los momentos en A, en este punto, tendríamos eh, la distancia por la fuerza, 12 por 400, 12 por 400, que vendría a ser esta P, más 4 por 960, distancia, fuerza, 960 es la fuerza, distancia 4, más 4 por 400, distancia, la fuerza. Esto vendría a ser igual a 8 BI, 8 BI, está hacia arriba, paso del lado, positivos, más 240 por 4 tercios, 240, que vendría a ser
la fuerza, 4 tercios vendría a ser la distancia, más 4 por 400. Ya, ahora que tenemos esto, em, tenemos ya los datos puestos, solo tenemos que reemplazar, no, o no reemplazar, mejor dicho, tenemos que resolver el ejercicio y obtenemos que BI es igual a 1040. Entonces, sabiendo que BI es igual a 1040, reemplazamos acá, donde ahí es igual a menos 1040 más 1760, y esto tendría que ser igual a 720. Por lo tanto, sabemos que AX es igual a 640 newtons, AI es igual a 720 newtons y BI es igual a 1040 newtons. Ejercicio 4. Hallar el volumen total si C es igual a 40 centímetros y este da un giro de 360 grados desde su línea base. Sabemos que 360 grados es igual a 2pi, por, por lo que pi vale 180. Acá tenemos la figura que nos da el ejercicio. La línea base, C es igual a 40. Ya. Ahora hallamos, eh, nos pide hallar el volumen total. Ya. Para hallar el volumen total tenemos esta tablita donde en esta tablita obtendremos el centroide, el área y la multiplicación de estos dos. Todo esto para hallar el área total y luego el volumen total. Ahora, en la figura número 1, en el triángulo, sabemos que el centroide vendría a ser en el eje Y, h sobre 3, que vendría a ser h, vendría a ser la altura. Y acá sabemos que en el triángulo, triángulo rectángulo, la altura vendría a ser 120. Y esto sobre 3, ya. Y el 40 vendría a ser el que vendría a ser C, que viene desde la línea base hacia la figura, por los datos que nos dan acá. Y lo mismo con el círculo y el rectángulo. Y en el círculo tendríamos lo mismo, ¿no? Solo no, dicen su radio. Y como es desde la línea base, tendríamos C 40 más 25, por lo que el círculo no está en el principio de la figura. Y 25 que vendría a ser su radio. Tendría 90. Eh, lo mismo para el rectángulo, que vendría a ser su centroide, su altura sobre 2. Su altura que vendría a ser 30 sobre 2, 15. Más C, que es desde la línea base hasta la figura, 40. Entonces vendría a ser igual a 55. Ahora las áreas. Sabemos que el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Solo tenemos que reemplazar con los datos que tenemos. Su base su base es 160 por su altura 120 sobre 2, 9600. Lo mismo con el área del círculo y el área del rectángulo. Reemplazamos los datos que ya tenemos y los hallamos. Y nos va a salir que el área del círculo es 1963.5 y el área del rectángulo es 1300. Ahora los multiplicamos, el área por el centroide en el eje Y. Nos va a salir estos datos. Hallamos su suma en el área y en la multiplicación. Ahora vamos a dividir la suma de la multiplicación del área por el centroide sobre la suma del área. Esto nos va a salir 0.83 metros. Esto tenemos que hallarlo para hallar el volumen total. Lo mismo con el área total, que nos pide el volumen total. El área total
sabemos su suma, pero está en centímetros cuadrados. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar, o no, mejor dicho, reemplazar no, sino tenemos que cambiar, tenemos que hacer conversión de unidades, de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Acá están los pasos, nos va a salir 0.61 metros cuadrados y reemplazamos los datos que ya tenemos, que el volumen total vendría a ser el ángulo, nos dan el ángulo 360 grados, vendría a ser 2pi, por i, que vendría a ser 0.83 metros, y por 0.61 metros. Ya tenemos todo, solo multiplicamos y nos va a salir 3.18 metros cúbicos. Ejercicio 5. Hallar las reacciones en A si F es igual a 0,12,0, D es igual a 0,12,2 menos 12, C es igual a 0,12,12 y el peso del cartel es de 100 kN y la tensión en la rueda, o no, en la cuerda FS es 50 kN. Ya tenemos la figura. FT vendrían a ser los metros en esta ocasión. Ya tenemos los datos que nos dan, donde A es el punto centro de todo el plano, se podría decir 0,0,0. B, que vendría a ser 8,0,0. Esto es el eje X, Y y Z, por eso es 8 en X. En Y hacia arriba, no, está en el plano 0. En Z hacia afuera, no, 0 también. Lo mismo con todos estos datos. Ya tenemos los puntos. Ahora tenemos R de S, que vendría a ser igual a menos 6,12,12. Y su módulo sería 18. Acá lo que hemos hecho ha sido, restamos C menos C. C menos C, que vendría a ser 0 menos 6, 12 menos 0, 12, 12 menos 0, 12. Lo mismo para todos. Hallamos unitario, que vendría a ser menos 6 sobre 18, menos 0.33, 12 sobre 18, 0.67 y 12 sobre 18, 0.7. Lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser hallar la suma de los momentos en A igual a 0. Esto es parecido al ejercicio 2. Tenemos la distancia por la fuerza. Solo tenemos que reemplazar con los datos que ya tenemos. Una vez reemplazado todo, nos va a quedar que es 0, menos 4.02, 4.02 por fuerza de EAC módulo más 0,0,6,64 por el módulo de la fuerza de BF más 0,5.12,5.12 por la fuerza la fuerza de BD módulo más 0,0, menos 400. Esto vendría a ser el peso. Esto lo igualamos a 0,0,0. Esto lo igualamos así para que nos salga como matrices, que vendría a ser IJK. Una vez tenemos el sistema de ecuaciones, solo nos queda reemplazar, o mejor dicho, igualar con los datos de I, los datos de J, los datos de K. Obtenemos el módulo de la fuerza de BD y de BF. Ahora hacemos la suma de las fuerzas cuando es igual a 0. Ahora reemplazamos nada más, que vendría a ser cada uno de sus ejes de A, el módulo de FS por su unitario, lo mismo para FBF por su unitario y para FBD por su unitario, más la fuerza
igual a 0. Ahora, ahora vamos a hallar la suma de las fuerzas en X, que tendría que ser igual a 0. Solo nos queda reemplazar en todo el eje X, todos los datos de X igual a 0, todos los datos de Y igual a 0 y todos los datos de Z igual a 0. Ya, eh, solo los resolvemos y nos va a quedar AX más 0.67 módulo de FS más FBF menos 0.55 igual a 0. AI más 1.18 FS más FBF menos 0.55 igual a 100. Este 100 vendría a ser de la fuerza, pero está con negativo, pasa con positivo. Y AZ más menos 1.18 FS más FBF por 0, por lo que 0 su valor igual a 0. Como ya sabíamos que Fs es igual a 50 kN, que Fbt es igual a 39.25 kN, acá arriba está, y FBF es igual a menos 0.30 kN, acá está. Solo nos queda reemplazar en 1, 2, 3, 1, 2, 3, que vendría a ser las ecuaciones principales. Reemplazamos los datos solamente de FC, que tenemos con 50, FBF menos 0.30 y FBD 39.5. Nos va a quedar que AX es igual a 33.22 kN, AI es igual a 41.62 kN y AZ es igual a menos 8.38 kN. El ejercicio ya está resuelto ya que hemos obtenido todas las reacciones en A, es lo que nos piden.